el cielo se abrió. Fue como si una uña invisible rasgara la tela de la realidad. No hubo explosiones, ni naves de guerra, ni una invasión que nos pillara por sorpresa. Solo un mensaje, un texto proyectado sobre cada planeta habitado del universo, en cada lengua conocida. El mensaje era simple: el torneo comienza. Descubrimos que cada 1000 años las civilizaciones eran evaluadas, no por su tecnología, no por su moralidad, sino por algo mucho más crudo: su capacidad de competir. El perdedor no era conquistado ni esclavizado, era borrado, sin dejar ruinas, ni fósiles, ni siquiera un recuerdo en la memoria cósmica. Simplemente dejaba de haber existido. A la humanidad le dieron 3 meses. 3 meses para elegir a nuestros 10 campeones, nuestros representantes en esta lotería existencial. Y elegimos a los mejores. A una general con reflejos casi sobrehumanos, capaz de procesar un campo de batalla en un parpadeo. A un campeón de artes gravitatorias, un luchador que convertía la física en un arma mortal. A una científica que podía calcular probabilidades en segundos, viendo el futuro en números y ecuaciones. A un monje que podía ralentizar su pulso hasta casi detener el tiempo, viviendo en el espacio entre latidos. Y luego estaba él. Nadie supo exactamente por qué fue seleccionado. No era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más inteligente. No tenía ninguna habilidad extraordinaria que pudiéramos ver. Su expediente era desalentador: resistencia promedio, fuerza baja, índice de combate prácticamente nulo. Oficialmente era el más débil del equipo. Su único deseo, el que lo mantenía en pie, era simple y brutal: no quería morir olvidado. Pero su mayor defecto era devastador. Dudaba de cada decisión que tomaba una y otra vez. Cuando los 10 llegamos a la arena interdimensional, comprendimos la magnitud del horror. Flotábamos sobre un plano infinito de luz oscura, un vacío que parecía absorber toda esperanza. A nuestro alrededor, otras civilizaciones esperaban. Vimos seres de energía líquida, criaturas hechas de cristal vibrante que cantaban con luz, y entidades que parecían agujeros negros conscientes, devorando la misma perspectiva a su alrededor. Ninguna de ellas mostraba el más mínimo miedo. La primera prueba no fue de combate, fue de sacrificio. Las reglas eran claras. Cada equipo debía elegir a uno de sus miembros para eliminarlo antes de empezar. Era una demostración de desapego estratégico, de eficiencia despiadada. Las otras civilizaciones lo hicieron sin vacilar. Vimos desaparecer a uno de sus campeones en un parpadeo de luz, sin ceremonia, sin una lágrima. Nosotros, la humanidad, discutimos durante horas. La lógica, fría y calculadora, apuntaba hacia él. El más débil, el peso muerto. Él mismo, temblando pero con una extraña resolución en los ojos, ofreció su vida. Pensó que, al menos, su muerte tendría un propósito, que su sacrificio nos daría una oportunidad. Pero la general se negó rotundamente. Sus palabras resonaron en el silencio de nuestra burbuja protectora. No somos eso. En el marcador universal, perdimos puntos, razón, indecisión emocional. Empezábamos con desventaja. La segunda prueba fue física. Combates 1 a 1 en arenas con gravedad variable. En cuestión de minutos, vimos morir a 2 de nuestros compañeros. No quedaron cuerpos, no hubo sangre. Solo un silencio repentino donde antes había una vida. Se desvanecieron, y con ellos una parte de nuestra esperanza. El protagonista, el más débil, fue emparejado contra una entidad cuya sola presencia deformaba el espacio a su alrededor. Duró 34 segundos. No ganó, por supuesto que no, pero sobrevivió. Y no fue por su fuerza, que no tenía. Fue por algo extraño, algo que nadie había previsto. Su miedo lo hacía completamente impredecible. No seguía los patrones heroicos que se esperaban de un campeón. No atacaba cuando debía, no defendía cuando era lógico. Hacía lo único que su instinto le gritaba: huía. Y al huir desesperadamente, aprendía. Observaba, se adaptaba, encontraba huecos que un guerrero orgulloso jamás habría considerado. Mientras tanto, la científica comenzó a notar algo inquietante en los datos que recopilaba.
El torneo no premiaba únicamente el poder bruto, medía algo más, algo sutil: reacciones emocionales, capacidad de adaptación bajo presión extrema, decisiones morales. Cada vez que el equipo humano actuaba movido por la empatía, por el compañerismo, el marcador universal fluctuaba de una forma ambigua, casi errática, como si el sistema que nos juzgaba no pudiera categorizar nuestras acciones. Fue entonces cuando descubrimos la aterradora verdad. El torneo no era para decidir qué civilización merecía existir. Era un experimento a escala cósmica para encontrar a la civilización más capaz de romper sus propias reglas, de evolucionar más allá de la simple lógica de la supervivencia del más fuerte. Las pruebas siguientes se volvieron más y más crueles. Nos sumergieron en ilusiones perfectas, donde debíamos elegir entre salvar a un compañero o ganar una ventaja estratégica decisiva. Nos enfrentaron a simulaciones donde sacrificar a millones de seres virtuales garantizaba una victoria inmediata. Algunas especies aceptaban estas condiciones sin dudarlo, optimizando sus posibilidades de ganar. La humanidad, sin embargo, comenzó a fracturarse por dentro. El conflicto entre la lógica fría de la supervivencia y la empatía que nos definía estaba a punto de destrozarnos. El protagonista se sentía cada vez más inútil. Veía caer a los más fuertes, a los héroes, mientras él apenas contribuía, sobreviviendo por pura suerte y cobardía, o eso pensaba él. Podía escuchar los pensamientos no dichos de sus compañeros restantes. Si hubiéramos sacrificado al débil al principio, si no nos hubiera frenado nuestra estúpida compasión. Llegamos a la penúltima prueba. Solo quedábamos 3 civilizaciones en pie. La humana iba última en el marcador. La desesperación era un sabor amargo en la boca, y entonces la prueba final fue revelada. Sin dramatismo, sin fanfarrias. Cada equipo debía tomar una decisión: elegir a una de las otras 2 civilizaciones restantes para borrarla de la existencia, o elegir la autodestrucción. Solo uno podía permanecer: el juego final del depredador. Las otras 2 especies no lo dudaron ni un instante. Vimos cómo empezaban a cargar energía letal, listas para disparar, para asegurar su lugar en el universo. La general nos miró, con el rostro marcado por el cansancio y la pérdida. Su voz fue apenas un susurro. Si ganamos así, ¿qué quedará de nosotros? Y en ese instante, para el protagonista, todo encajó. La duda que lo había atormentado toda su vida se desvaneció. Comprendió por qué había sido elegido. Siempre había sido el más débil, porque no estaba hecho para aplastar, para dominar, para destruir. Estaba hecho para resistir de otra manera. Caminó lentamente hasta el centro de la arena, bajo la mirada atónita de sus compañeros y de las otras especies. Y frente al panel de control universal, hizo su elección. Eligió la autodestrucción. El sistema se detuvo. En las pantallas cósmicas parpadeaban mensajes de error. Error, error, error. La arena entera vibró con una frecuencia antinatural. Las otras 2 civilizaciones se congelaron en mitad de su ataque. El algoritmo del torneo, la lógica que había regido el cosmos durante eones, no contemplaba esa decisión como una estrategia válida. La autodestrucción voluntaria, el sacrificio sin recompensa, anulaba la variable competitiva fundamental. No era ganar, no era perder, era salirse del juego. El protagonista habló entonces, sin gritar, pero su voz resonó por todo el vacío. Si existir depende de eliminar a otros, entonces no merecemos existir. Pero si podemos elegir no hacerlo, entonces ya somos algo distinto. Silencio. Un silencio cósmico, absoluto. Y entonces, las entidades que supervisaban el torneo, invisibles hasta ese momento, se manifestaron. No eran dioses ni monstruos. Eran fracturas en la realidad, observadores antiguos, los diseñadores de la prueba. Su objetivo nunca fue la tiranía, sino evitar que el universo fuera dominado por una única mentalidad, por el ciclo infinito de conquista y destrucción. Durante millones de años, ciclo tras ciclo, ninguna civilización había sido capaz de rechazar la victoria final, hasta ahora.
El sistema colapsó. Y con él, la regla de la eliminación. Las civilizaciones que habían sido borradas en torneos anteriores reaparecieron, no como seres físicos, sino como ecos potenciales, como posibilidades restauradas en el tejido del universo. No completamente restauradas, pero ya no totalmente perdidas. El torneo no terminó con un ganador, terminó con una actualización del sistema. La humanidad no fue declarada vencedora, fue declarada impredecible. Regresamos a la Tierra. No hubo fuegos artificiales, ni desfiles, ni gloria pública. Solo volvimos con el recuerdo intacto de lo que pudo haber sido el final absoluto, y con el conocimiento silencioso de lo que habíamos hecho. El protagonista siguió siendo, físicamente, el hombre más débil. Pero ahora comprendía algo que nadie más había visto al principio: que el universo no necesita a los más fuertes para sobrevivir. Necesita a aquellos que son capaces de decir no cuando todo y todos exigen destruir. Y en algún lugar, en el tejido cósmico, el próximo torneo ya no sería una ejecución. Sería una pregunta abierta. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.